President Trump addressing the alleged retribution against his political opponents in his first CBS interview since the Bari Weiss takeover and since settling a lawsuit with the network. James Comey, John Bolton, Letitia James were all recently indicted. There's a pattern to these names. They're all public figures who have publicly denounced you. Is it political retribution? You know what? You know who got indicted? Hay momentos en los que el funcionamiento rutinario de las instituciones cambia de forma perceptible. En ciertos episodios, lo que llama la atención no es el contenido declarado, sino la interrupción de un patrón que normalmente permanece invisible. Es en este tipo de sucesos cuando comienzan a observarse señales institucionales relevantes. El 5 de diciembre de 2025, durante una transmisión en vivo en horario estelar de Fox News, ocurrió un hecho inusual. La cadena interrumpió abruptamente una entrevista con el presidente Donald Trump en medio de una respuesta y entró en una pausa comercial de emergencia. Oficialmente, la presentadora atribuyó la interrupción a dificultades técnicas, pero informes internos y averiguaciones de la prensa indican que la decisión fue tomada por indicación directa del equipo jurídico de la cadena ante el contenido de las declaraciones pronunciadas por Trump en ese momento. Al citar a jueces y oficiales militares por su nombre, el presidente les imputó delitos graves, como soborno y conspiración para dar un golpe de Estado, sin presentar ninguna prueba ni matizar su opinión personal. El impacto del episodio no se limitó a la interrupción de la transmisión. Marcó un punto de inflexión en la relación entre Trump y la cadena que durante años le había servido como principal aliada. Hasta ese momento, la entrevista había transcurrido con la previsibilidad habitual. Se hicieron preguntas sobre economía, elecciones legislativas y disputas internas en el Partido Republicano. Trump respondió con su retórica característica, alternando críticas a la oposición y elogios a su propia gestión. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre los procesos judiciales a los que se enfrenta, su tono cambió visiblemente. Empezó a hablar más rápido, con signos de irritación, y comenzó a citar nominalmente a autoridades públicas, atribuyéndoles acciones delictivas y exigiendo castigos. Lo que hizo que la situación se volviera crítica no fue solo el contenido de sus declaraciones, sino la forma en que fueron presentadas, como verdades establecidas, sin margen para la discusión. Según la investigación de la CBS y la CNN, fue en ese momento cuando los abogados de la cadena se pusieron en contacto directo con el equipo técnico del estudio y decidieron interrumpir la transmisión en directo. Fuentes relacionadas con la producción del programa informaron de que el ambiente en la sala de control de Fox entró en estado de alerta. Los productores intentaron indicar a la presentadora que redirigiera la entrevista, pero Trump persistió y escaló aún más sus acusaciones. Mencionó a un juez federal como receptor de sobornos internacionales, citando incluso fechas y cantidades. A continuación, acusó a un general en activo de conspirar con congresistas demócratas para impedir su agenda, sugiriendo la creación de tribunales militares para castigar a los implicados. Según una fuente escuchada por el equipo de The Daily Beast, la reacción del equipo jurídico fue inmediata. Se hicieron llamadas telefónicas apresuradamente y la orden fue clara: cortar la señal antes de que la cadena se expusiera a nuevos riesgos legales. La interrupción se produjo de forma abrupta, el audio se cortó en medio de una frase y la pantalla pasó a comerciales sin una transición planificada. Al regresar, la presentadora informó al público que problemas técnicos habían terminado la entrevista antes de tiempo. La justificación no convenció a los espectadores atentos, y las redes sociales se llenaron rápidamente de fragmentos de lo que se había emitido, capturados por agencias de monitoreo y retransmitidos con diferentes interpretaciones. El equipo de Trump respondió acusando a la cadena de censura y traición.
En un comunicado oficial, sus asesores afirmaron que Fox se estaba plegando a intereses contrarios a la verdad, mientras que Trump, en una publicación en la plataforma Truth Social, acusó a la cadena de silenciar la única voz que aún defiende al pueblo estadounidense contra la corrupción. Esta escalada pública dio una nueva dimensión al episodio. Fox News, que históricamente había ofrecido un espacio privilegiado a Trump, incluso cuando otros medios comenzaron a adoptar restricciones editoriales, se vio repentinamente en el centro de una crisis de credibilidad ante su propia audiencia. El silencio de la cadena durante las primeras 48 horas tras el corte no hizo más que aumentar la presión. Sin una postura clara, sus comentaristas y presentadores comenzaron a ser cuestionados públicamente, mientras que las cadenas competidoras aprovechaban el vacío para atraer a espectadores descontentos. En el Congreso, los periodistas abordaron a los parlamentarios republicanos de camino a las sesiones legislativas. Muchos prefirieron no hacer comentarios. Otros minimizaron lo ocurrido como un momento de exaltación emocional típico del presidente. Por su parte, los miembros del ala demócrata y los analistas jurídicos destacaron el carácter inédito de la decisión editorial. La interrupción de una transmisión en vivo, por razones legales, que involucraba a un presidente, fue tratada como una alerta institucional. Expertos en derecho de la comunicación advirtieron que, dependiendo de la interpretación de los tribunales, las declaraciones realizadas, aunque fueran parciales, podrían constituir una difamación directa contra las autoridades públicas o incluso una incitación indirecta a la violencia. El hecho de que la interrupción proviniera de la cadena que más consistentemente ha defendido a Trump en los últimos años, especialmente durante los periodos de mayor desgaste institucional, contribuyó a la interpretación de que se había cruzado un límite. El episodio, en lugar de terminar con una justificación técnica, dio inicio a un nuevo ciclo de cuestionamientos sobre los límites entre la libertad de expresión, la responsabilidad editorial y las consecuencias institucionales de los discursos públicos emitidos por líderes políticos con gran capacidad de movilización. Si sigues la política de Estados Unidos y buscas análisis que conecten los acontecimientos más recientes con el funcionamiento de las instituciones, suscríbete. Este canal ofrece contexto, claridad y seguimiento continuo de los temas que siguen en debate. La decisión de Fox News de interrumpir la entrevista en directo con Donald Trump no se produjo en un vacío institucional. Por el contrario, forma parte de un proceso más amplio de reconfiguración de las relaciones entre el presidente y los principales actores del ecosistema conservador, incluidos los medios de comunicación, los líderes partidarios y las estructuras jurídicas que antes funcionaban como zonas de acomodación para su retórica. Desde las elecciones de 2020, marcadas por acusaciones infundadas de fraude electoral y sucesivas investigaciones, Trump ha comenzado a enfrentarse a una resistencia gradual dentro de segmentos que, aunque ideológicamente cercanos, han comenzado a evaluar los costes políticos y jurídicos de mantener una asociación incondicional. Es en este contexto que la reacción de Fox News debe entenderse no como un acto aislado, sino como parte de una convergencia de factores institucionales que alteraron el campo de permisividad que antes lo rodeaba. El caso más emblemático de este cambio fue la demanda presentada por Dominion Voting Systems contra Fox News, que concluyó en abril de 2023 con un acuerdo millonario de indemnización por valor de $787 millones. La demanda se basaba en la acusación de que la cadena, al dar espacio a acusaciones falsas sobre la manipulación de votos, contribuyó directamente a la difamación de la empresa. Durante la fase de instrucción del proceso, salieron a la luz intercambios internos de mensajes entre presentadores y ejecutivos de Fox que demostraban que muchos de ellos sabían de la falsedad de las acusaciones,
pero optaron por transmitirlas en nombre del mantenimiento de la audiencia. Este episodio supuso un punto de inflexión dentro de la cadena. La dirección pasó a adoptar protocolos más estrictos de revisión de contenidos en directo y se reforzó la actuación del equipo jurídico en todos los programas que implicaban declaraciones de alto riesgo. Paralelamente, las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia y por fiscales estatales en diferentes jurisdicciones crearon un entorno jurídico más sensible para cualquier cobertura periodística que implicara declaraciones de Trump sobre sus procesos. A lo largo de 2024, a medida que las audiencias se intensificaban y surgían nuevas denuncias, las cadenas de televisión comenzaron a ser advertidas sobre los riesgos de exposición legal al transmitir declaraciones sin una verificación mínima, especialmente cuando éstas implicaban acusaciones directas contra autoridades involucradas en las investigaciones. Aunque no existen directrices unificadas para los medios de comunicación, cada cadena desarrolló su propia política de cumplimiento, y Fox News, debido a su historial reciente, se volvió especialmente cautelosa. Este movimiento también tuvo repercusiones en el ámbito político. Los líderes del Partido Republicano comenzaron a adoptar posturas más ambiguas ante las declaraciones de Trump. Incluso entre los parlamentarios alineados con la agenda del presidente, se hizo común la práctica de comentar sus posiciones solo en términos genéricos, evitando respaldos explícitos. El temor a asociarse con posibles excesos verbales, que podrían dar lugar a sanciones legales, cancelaciones institucionales o pérdidas electorales, contribuyó a la erosión de la red de apoyo público que antes lo rodeaba. En este sentido, la decisión de Fox de interrumpir la entrevista no solo refleja su lectura interna del riesgo, sino que también se hace eco de un reposicionamiento más amplio de los sectores conservadores que buscan preservar su legitimidad institucional ante el creciente desgaste asociado a la figura de Trump. Otro elemento relevante para entender esta convergencia es el papel de la jurisprudencia reciente sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. A partir de las decisiones dictadas por el Tribunal Supremo y los tribunales federales de apelación, se ha consolidado la idea de que los medios de comunicación pueden ser responsables de los contenidos difamatorios transmitidos en directo, incluso cuando no respaldan explícitamente lo que se dice. Esta interpretación reforzó la noción de que el espacio de la entrevista no exime a la emisora de responsabilidad editorial. En el caso específico de Fox, la reincidencia en episodios de difusión de acusaciones sin pruebas, como en los procesos iniciados por Dominion y por funcionarios electorales de Georgia, construyó un historial de fragilidad que pasó a ser monitoreado de cerca por sus asesores legales. Este entorno institucional más rígido se vio sometido a una presión adicional, el ciclo electoral de 2026. Con la proximidad de las elecciones legislativas, tanto los partidos como los grandes medios de comunicación comenzaron a recalibrar sus estrategias. Fox News, que construyó su hegemonía en el campo conservador apoyando a figuras disruptivas, comenzó a enfrentar una competencia más agresiva de canales como Newsmax y One American News Network, que ofrecen un espacio sin filtros para Trump y sus aliados. Esta disputa por la audiencia ha generado una paradoja. Al mismo tiempo que necesita mantener su base, Fox también necesita preservar su estructura jurídica y su viabilidad institucional a largo plazo. Es en medio de esta tensión que se tomó la decisión de interrumpir la entrevista en directo. La presencia simultánea de factores jurídicos, políticos y comerciales ayuda a entender por qué, en esta ocasión, la cadena adoptó una postura más preventiva. No se trata solo de proteger su reputación pública o de evitar nuevos procesos judiciales. Se trata de un rediseño del margen de tolerancia institucional, que hasta entonces se había ido ampliando año tras año.
pero que ahora encuentra puntos de saturación visibles. Las señales acumuladas, desde el acuerdo con Dominion hasta la multiplicación de litigios relacionados con la desinformación, conformaron un escenario en el que la reacción en directo del equipo jurídico durante la entrevista con Trump ya no se consideró una exageración, sino una medida mínima de contención. Este proceso también refleja una transformación más amplia del papel de los medios de comunicación en la mediación del discurso político. Desde 2016, gran parte de la cobertura sobre Trump se ha enfrentado al dilema entre informar sobre declaraciones controvertidas y no amplificar contenidos potencialmente perjudiciales. Con el tiempo, y especialmente después de los acontecimientos del 6 de enero de 2021, ha aumentado entre las redacciones la percepción de que la neutralidad editorial clásica puede convertirse, en algunos casos, en connivencia pasiva. La interrupción de la entrevista en Fox News puede interpretarse, en este sentido, como la formalización de un nuevo criterio interno. Ante los riesgos jurídicos e institucionales, el deber de transmisión cede el paso a la responsabilidad de contención. Si este tipo de análisis le ayuda a seguir los acontecimientos políticos de Estados Unidos con mayor profundidad y claridad, considere la posibilidad de suscribirse. Aquí, los hechos vienen acompañados de contexto y las interpretaciones de responsabilidad institucional. Desde que la cadena decidió interrumpir abruptamente la retransmisión de la entrevista, el episodio ha sido interpretado por diferentes sectores como un hito que va más allá del momento en sí. La atención se centró no solo en el contenido de las declaraciones de Donald Trump, sino también en el significado institucional que implica la combinación entre el discurso político, la responsabilidad legal y el papel regulador de los medios de comunicación en las democracias constitucionales. Juristas especializados en derecho público señalan que las declaraciones del expresidente pueden ser jurídicamente relevantes al traspasar la frontera entre la opinión política y la acusación directa, especialmente por haber hecho referencia a nombres de jueces y oficiales militares, asociado conductas a posibles delitos y sugerido medidas punitivas sin respaldo formal. Esta interpretación sostiene que, en este caso, la retórica habría traspasado el espacio protegido por la libertad de expresión, entrando en la zona de responsabilidad prevista en las normas que protegen la integridad de los agentes públicos y la estabilidad funcional del Estado. En otra interpretación, la decisión de la emisora se entendió como una medida estratégica ante los crecientes riesgos reputacionales y jurídicos. Según esta línea de análisis, el corte de la transmisión no indica una ruptura definitiva, sino un cálculo de preservación institucional por parte de la empresa, ante un entorno jurídico cada vez más propenso a los litigios por omisión editorial. La interrupción sería, en este sentido, una forma de minimizar los daños y no un reposicionamiento ideológico o editorial. Aunque visualmente impactante, el gesto no implicaría un cambio sustancial en las prácticas de la emisora en relación con la cobertura del expresidente. De hecho, los expertos consideran que una posición más firme, en caso de adoptarse, podría acelerar la migración de una parte significativa de la audiencia a plataformas alternativas, con importantes efectos colaterales sobre la influencia de la emisora en el debate público de la derecha. Otro plano de análisis aborda el impacto acumulativo de los discursos dirigidos repetidamente contra instituciones centrales como el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Los investigadores que siguen la resiliencia institucional de las democracias representativas han señalado que, cuando figuras de relevancia nacional hacen de estos ataques una constante, el efecto simbólico tiende a cristalizarse, debilitando la legitimidad de las instancias afectadas. El punto central de esta reflexión es que no se trata solo de una cuestión jurídica o de control editorial, sino de un desgaste normativo, un proceso
en el que lo que antes se consideraba inaceptable pasa a ser absorbido como parte del ruido político. Esta mutación en los patrones de tolerancia pública es objeto de estudio en diversas instituciones académicas, incluidos grupos de investigación vinculados a sectores tradicionalmente conservadores, que alertan sobre el riesgo de erosión de la autoridad estatal mediante la banalización del lenguaje político. El Partido Republicano también se ha visto afectado por las repercusiones del episodio. Internamente el malestar es evidente. Los parlamentarios y los dirigentes estatales se enfrentan al reto de mantener el apoyo de una base electoral aún firmemente vinculada a la figura de Trump, al tiempo que tratan de mitigar el creciente desgaste ante los votantes independientes y moderados. Informes entre bastidores revelan que hay movimientos en curso para construir una línea de comunicación partidaria que preserve la identidad conservadora sin depender directamente de la retórica del expresidente. Sin embargo, este intento de reconfiguración se enfrenta a importantes obstáculos, especialmente ante la fuerza que Trump sigue ejerciendo en las primarias y en la movilización digital del electorado. La dificultad de alejarse simbólicamente del expresidente sin alienar a parte del electorado fiel mantiene al partido en una posición de ambigüedad estratégica. Desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de consecuencias formales para Trump sigue siendo una hipótesis abierta. Fuentes cercanas a miembros del Poder Judicial mencionados indican que los asesores jurídicos están evaluando posibles medidas, que pueden incluir desde solicitudes de retractación hasta acciones judiciales por difamación o violación del honor funcional. Aún así, los analistas del ámbito jurídico subrayan que cualquier acción en este sentido exigirá a los tribunales un alto nivel de fundamentación y cautela. Dada la complejidad que entraña la responsabilización de figuras públicas con proyección nacional y un historial de protagonismo político, el temor a que las decisiones judiciales en este ámbito se interpreten como medidas motivadas políticamente también pesa en el cálculo institucional de los actores involucrados. En el ámbito de la comunicación, el caso ha reavivado los debates sobre los parámetros éticos que deben guiar la cobertura de líderes con un alto potencial de impacto discursivo. Desde la noche de la entrevista, algunas cadenas han adoptado directrices más restrictivas en la realización de entrevistas en directo y en la formulación de preguntas consideradas delicadas. En varias redacciones se ha recomendado a los presentadores que eviten temas que puedan generar manifestaciones potencialmente litigiosas por parte de invitados con gran exposición pública. Si bien estas orientaciones reflejan una búsqueda de seguridad jurídica, también alertan sobre la posible limitación del debate crítico y la dilución de la función periodística como espacio de confrontación legítima de ideas. En un escenario marcado por la polarización y la desinformación, el riesgo es que el exceso de cautela se convierta en autocensura. Por ahora, no hay consenso sobre las consecuencias estructurales del episodio. Algunos análisis señalan que podría funcionar como catalizador para una mayor vigilancia institucional sobre el uso político del lenguaje, obligando a los medios de comunicación y al sistema político a definir nuevos límites para el discurso público. Otras lecturas, sin embargo, sugieren que la tensión se absorberá sin mayores consecuencias, como ya ocurrió en episodios anteriores que involucraron al expresidente. La única percepción compartida entre estos enfoques es que el margen de ambigüedad que rodeaba a Trump entre lo aceptable y lo ilegal, entre la provocación y la amenaza, se ha vuelto más perceptible. La línea que separa lo controvertido de lo intolerable parece haberse vuelto más nítida, más frágil y más susceptible de intervención institucional.